En medio de un caos absoluto, cuando Berlín se convirtió en un campo de ruinas, Hitler se refugió en las profundidades del subsuelo, en el icónico Führerbunker. Allí, protegido por un grueso cemento, se retiró del mundo que se derrumbaba a su alrededor. Las calles, que alguna vez palpitaron, ahora resonaban gritos de desesperación y explosiones. En ese espacio subterráneo, la tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse, alimentando el misterio de la historia de sus últimos momentos. ¿Qué estaba pasando en esa oscura fortaleza que parecía contener más secretos de los que cualquier libro podría contar? Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal. Tomará un segundo. Las tropas enemigas rodearon la ciudad como depredadores rodeando a sus presas. Cada día, el sonido de los bombardeos se acercaba más, como un siniestro reloj que cuenta los últimos minutos de un capítulo trágico. En el búnker el aire estaba pesado, cargado de miedo, traición y conspiración. Allí, cada palabra susurrada parecía llevar el peso del enigma de la historia que el mundo nunca olvidaría. ¿Qué pensó? ¿Lo planeaste? ¿Te rendiste? ¿O intentabas desesperadamente ocultar algo que nunca debería salir a la luz? Entre mapas manchados de sangre y órdenes frenéticas, Hitler intentó reescribir los últimos párrafos de su trayectoria. Las expresiones de quienes lo rodeaban oscilaban entre la lealtad ciega y el claro temor. Algunos creían que todavía había esperanza, mientras que otros ya veían el final inevitable. Sin embargo, el misterio de la historia dentro de ese búnker era más profundo de lo que cualquier mirada podría captar, alimentando dudas que persisten hasta el día de hoy. ¿Qué quería ocultar? Las preguntas no cesan. ¿Qué pasó realmente en esos últimos días? ¿Cómo terminó allí un hombre que dominó el mundo con su retórica y crueldad, rodeado de un silencio que grita acertijos de la historia? Los últimos días de Hitler no fueron solo el fin de un líder, fueron el comienzo de una secuencia de misterios que seguirán desafiando a generaciones. Y así, comenzamos a descender al corazón de esta historia envuelta en sombras, adentrándonos en un escenario donde cada detalle esconde una verdad que pide ser revelada. En los últimos días de la guerra, Alemania era una tierra devastada, un retrato de sufrimiento humano a escala épica. Las calles antes vibrantes fueron reemplazadas por escombros y un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido de pasos temblorosos y explosiones en la distancia. La gente buscó refugio sin rumbo mientras intentaban escapar de un futuro incierto. El hambre carcomía tanto el cuerpo como la esperanza, convirtiendo cada comida en un desafío de supervivencia. En este caos, surge una curiosidad histórica. ¿Cómo se desmoronó una nación entera mientras guardaba secretos tan profundos? A medida que avanzaban las fuerzas soviéticas, Berlín se convirtió en un laberinto de miedo y desesperación. Los tanques rugieron como monstruos de metal, anunciando el inevitable colapso. Cada rincón de la ciudad era un campo de batalla, y las casas ya no eran hogares, sino escombros. El impacto psicológico fue devastador, no solo para los ciudadanos, sino también para aquellos que todavía creían en un milagro imposible. Este avance implacable no fue solo militar, resonaba un mensaje claro. El fin estaba más cerca de lo que muchos se atrevían a admitir. En el corazón de este escenario caótico, Hitler y su círculo íntimo vivían una realidad separada, enclaustrados en el Führerbunker. Allí, lejos de la devastación que consumía al país, orquestaron planes cada vez más desconectados de la realidad. A medida que el mundo se derrumbaba a su alrededor, el misterio de la historia dentro del búnker creció, alimentado por decisiones que oscilaban entre la desesperación y la negación. ¿Qué pasaba por la mente de Hitler al escuchar el sonido de las bombas cayendo cada vez más cerca? Y así, con la ciudad en ruinas y su destino sellado, las preguntas se multiplican. ¿Cómo llegó Alemania a este punto? ¿Cómo podría la mente de un líder que alguna vez inspiró a multitudes ahora encerrarse en delirios de grandeza? Y, sobre todo, ¿qué se ocultaba exactamente? Las respuestas comienzan a surgir a medida que profundizamos en el corazón de esta escena de destrucción, llevándonos directamente al escenario donde se representó la última obra, el búnker de Berlín. El Führerbunker, escondido en lo profundo de Berlín, era más que un refugio.
Fue el escenario oscuro donde la historia terminó uno de sus capítulos más oscuros. Construido para resistir lo peor, sus muros de hormigón amortiguaron el sonido del caos que consumía la superficie. En el interior, sin embargo, el ambiente era sofocante, impregnado de miedo, incertidumbre y desesperación. El lugar, iluminado por lámparas tenues, parecía más bien una tumba viviente que guardaba los secretos y el misterio de la historia de un régimen en ruinas. La atmósfera dentro del búnker era opresiva, casi palpable. Entre habitaciones estrechas y pasillos oscuros, se tomaron decisiones en medio de suspiros de paranoia y miradas de sospecha. Los días transcurrieron en una especie de trance colectivo, mientras cada uno de los presentes cargaba con una conciencia culpable y una lealtad cuestionable. Algunos intentaron mantener una apariencia de normalidad, mientras que otros dejaron ver su miedo. Allí, los ecos de las conversaciones eran más que palabras, eran fragmentos de un enigma de la historia que sigue siendo insondable hasta el día de hoy. Las figuras presentes en ese escenario eran tan intrigantes como el propio búnker. Los generales, secretarios y fieles seguidores de Hitler formaron un elenco de personajes que, de alguna manera, decidieron permanecer hasta el final. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué se quedaron? Tus elecciones alimentaron aún más el misterio de la historia, creando un mosaico de intrigas y lealtades que desafía la lógica. Es difícil no preguntarse qué sabía cada uno de ellos y qué estaban dispuestos a ocultar para siempre. A medida que transcurrían los últimos momentos en este teatro subterráneo, el búnker se convirtió en el símbolo final de un imperio en ruinas. Los muros que protegían también aislaban, creando un microcosmos donde la realidad externa era ignorada en favor de frágiles ilusiones. Y así, las tenues luces de aquel lugar presenciaron los últimos actos de una tragedia que aún resuena. ¿Pero qué pasó realmente allí? Para comprenderlo es necesario profundizar en las decisiones de un hombre atrapado por su propio legado. En los últimos días en el búnker, cada decisión que se tomaba parecía cargada de desesperación y venganza. Hitler, al darse cuenta de que el fin era inevitable, ordenó la estrategia de tierra arrasada, destruyendo todo lo que pudiera ser útil al enemigo. Esta orden, más que un acto militar, parecía ser un reflejo de su mente atormentada, incapaz de aceptar la derrota. Sin embargo, no todos sus comandantes obedecieron. Algunos desafiaron sus órdenes, preservando ciudades y vidas, generando un misterio de la historia sobre la lealtad y el juicio de aquellos últimos días. Dentro de los muros del búnker reinaba la paranoia. Hitler vio traición en cada mirada y su desconfianza creció hasta el punto de castigar incluso a sus aliados más cercanos. Decisiones imprudentes dieron lugar a ejecuciones y rupturas, lo que alimentó aún más el clima de tensión. Esta atmósfera de caos y miedo hacía que cada elección fuera como una ruleta rusa, lo que llevaba a acciones que desafiaban la lógica. Y entonces, la pregunta sigue siendo: ¿fueron estos actos solo el reflejo de un hombre derrotado, o había algo más oscuro que preservar? En medio de la desesperación, un gesto peculiar marcó los últimos momentos de Hitler: su matrimonio con Eva Braun. Celebrada en la oscuridad del búnker, la ceremonia fue breve y sin celebración. Para algunos, fue una demostración de humanidad en medio del horror. Para otros, un último acto de control y simbolismo. Eva, que había estado a su lado durante años, se convirtió oficialmente en su esposa pocas horas antes de su muerte, dejando a la historia un misterio sobre la naturaleza de su relación y las motivaciones detrás de este acto. Estas decisiones desesperadas forman un enigma que todavía intriga a los historiadores y a los curiosos. ¿Qué pretendía realmente Hitler al dar sus últimas órdenes? ¿Estaba simplemente tratando de mantener el control o estaba tratando de enterrar secretos que nunca deberían ver la luz del día? Para comprender las respuestas, hay que explorar no solo al hombre, sino también a quienes compartieron sus últimos momentos, como Eva Braun, cuya lealtad sigue siendo uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Eva Braun, la enigmática figura que compartió los últimos momentos de Hitler, fue más que una simple compañera. En el búnker, su presencia trajo una atmósfera peculiar, casi surrealista, en medio de la desesperación general. ¿Quién era ella?
Una mujer cegada por el amor o una cómplice silenciosa en uno de los capítulos más oscuros de la historia. Su decisión de permanecer al lado de Hitler hasta el final es un enigma de la historia que aún hoy provoca debates y especulaciones. Eva siempre ha estado a la sombra de Hitler, pero en los últimos días su figura ha cobrado mayor relevancia. Ella no solo permaneció a su lado, sino que aceptó su oscuro destino con inquietante serenidad. Algunos dicen que ella fue la última conexión de Hitler con una vida normal. Otros creen que su presencia reforzó las ilusiones de poder y control del Führer. Sea como fuere, su lealtad en sus momentos finales es un misterio que sigue intrigando a historiadores y curiosos. En sus últimos días, Eva mostró una determinación casi incomprensible. Mientras otros buscaban escapar o cuestionaban sus decisiones, ella parecía resignada a su destino. Quizás creía que su devoción por Hitler trascendería la muerte misma, o quizás temía más el abandono que el fin. Esta lealtad inquebrantable plantea preguntas. ¿Qué la motivó? ¿Amor? ¿Miedo o una mezcla compleja de ambos? Lo que sí sabemos es que su decisión de casarse con Hitler en sus últimas horas selló un pacto final con la historia. Y luego, cuando la puerta del búnker se cerró para siempre, Eva dejó más preguntas que respuestas. Su figura, que parecía tan secundaria durante los años de la guerra, se convirtió en un símbolo de los misterios finales del Tercer Reich. Pero sus últimos actos revelan más sobre ella o sobre el propio Hitler. Para descubrirlo, hay que abrir al mundo el testamento que dejó, cuyas palabras aún resuenan como un enigma nunca completamente resuelto. En las últimas horas de su vida, Hitler redactó un testamento político y personal, un documento que, más que palabras, encierra uno de los mayores enigmas de la historia. Allí intentó moldear su memoria y asegurarse de que su visión del mundo sobreviviera incluso después de su muerte. Fue un gesto de control, un intento de perpetuar su narrativa en medio del caos. Sin embargo, el contenido de este planteará más preguntas que respuestas, dejando un rastro de misterios que aún fascinan a estudiosos y curiosos. El testamento revela las prioridades de Hitler en sus momentos finales. Le preocupaba acusar a los traidores, justificar sus acciones y asegurar la continuidad de su ideología. Pero ¿por qué se molestó en escribir esto mientras el mundo que lo rodeaba se estaba desmoronando? Este acto, tan deliberado y cuidadosamente planeado, sugiere que buscaba algo más que un cierre. Quizás quería borrar sus errores o, quizás, asegurarse de que ciertos secretos permanecieran ocultos para siempre. Además de cuestiones políticas, el testamento también abordó cuestiones personales, incluida su decisión de casarse con Eva Braun. Este gesto aparentemente simple conllevaba un profundo simbolismo, como si quisiera darle un toque de normalidad a un final marcado por el caos. Al mismo tiempo, la ausencia de mención de ciertos detalles específicos despierta sospechas. ¿Qué dejó fuera? ¿Qué instrucciones se transmitieron verbalmente, fuera del alcance del papel? El testamento, aunque revelador en algunos aspectos, es también un saco de preguntas sin respuesta. ¿Fue una confesión, un último acto de desafío, o un intento de proteger secretos que sabía que el mundo nunca debería conocer? Estas palabras, que concluyen su relato de manera tan calculada, apuntan a algo aún más profundo: los oscuros experimentos que ordenó en los últimos días y que prometían cambiar el curso de la guerra y de la historia. En los confines de la Alemania nazi, cuando la derrota se hizo inevitable, Hitler contaba con un arsenal de secretos que podría revertir el curso de la guerra. Dentro del búnker y en laboratorios repartidos por todo el Reich, los científicos trabajaron en proyectos oscuros, que iban desde armas milagrosas hasta experimentos que desafiaron los límites de la ética y la ciencia. Estos esfuerzos, envueltos en una niebla de misterio, siguen siendo una de las mayores curiosidades de la historia. Entre las tecnologías en desarrollo se encontraban cohetes avanzados, aviones futuristas e incluso especulaciones sobre armas nucleares. El Quinto II, uno de los primeros misiles balísticos, es solo la punta del iceberg de un programa militar que parece sacado de una obra de ciencia ficción. Pero, más allá de estas innovaciones, había algo aún más siniestro: experimentos en los que participaban seres humanos, tratados como piezas de un tablero cruel. Estas acciones, universalmente condenadas,
dejan un rastro de horror y preguntas inquietantes. El búnker de Hitler, aunque fue un lugar de refugio, también se convirtió en un centro de control de estos proyectos finales. Científicos e ingenieros informaron sobre reuniones en las que el dictador presionó para obtener resultados milagrosos. La obsesión por las armas que podían cambiar la historia era tan intensa como desesperada. Sin embargo, muchos de estos proyectos nunca despegaron, lo que alimentó teorías de conspiración sobre lo que realmente se descubrió y lo que pudo haberse ocultado. Estos experimentos, tanto tecnológicos como humanos, son un sombrío recordatorio de hasta dónde llegará un régimen para lograr sus objetivos. Pero, ¿qué pasó con estos secretos después del colapso nazi? ¿Fueron destruidos, capturados o quizás escondidos, esperando ser revelados? A medida que seguimos este rastro, el siguiente misterio nos lleva al legado de Hitler como coleccionista obsesivo y al destino de las obras de arte y los tesoros que desaparecieron en el caos de la guerra. Entre bastidores del régimen nazi, Hitler se destacó como un coleccionista obsesivo, impulsado por una visión distorsionada de la cultura y el poder. Durante años, saqueó obras de arte de museos, galerías y colecciones privadas de toda Europa, acumulando una colección que debería ser la pieza central de su tan esperado Museo de Linz. Pero con el colapso del Tercer Reich, estos tesoros desaparecieron, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Dónde terminaron estas cosas preciosas? Algunos creen que las piezas más valiosas estaban escondidas en minas y cuevas, protegidas por órdenes de destrucción en caso de que cayeran en manos enemigas. Otros supuestamente fueron malversados por oficiales nazis que huían, que utilizaron estas riquezas para financiar sus vidas en el exilio. Las investigaciones modernas han sacado a la luz algunas obras recuperadas, pero muchas siguen desaparecidas, lo que alimenta teorías sobre bóvedas subterráneas y colecciones privadas que guardan estas reliquias. Además de pinturas y esculturas, el botín nazi incluía joyas, manuscritos y artefactos históricos de valor incalculable. Entre los objetos más misteriosos se encuentra la legendaria Sala de Ámbar, una sala decorada con paneles de ámbar, desaparecida desde la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda de estas piezas continúa, involucrando a buscadores de tesoros, historiadores y gobiernos. Cada pista encontrada trae consigo más preguntas, intensificando la curiosidad por la historia y la fascinación por estos secretos ocultos. Pero, ¿qué motivó la obsesión de Hitler por el arte y la cultura? ¿Sería un reflejo de su intento de controlar no solo los territorios, sino también la narrativa cultural de la humanidad? ¿O tal vez vio en esos tesoros una forma de inmortalidad? Mientras estas preguntas flotan en el aire, surge otro misterio, el enigma de las circunstancias de su propia muerte, que continúa dividiendo opiniones y alimentando teorías en todo el mundo. El relato oficial de la muerte de Hitler afirma que él y Eva Braun se quitaron la vida en el búnker, en medio del caos de los últimos días de Berlín. Su cuerpo habría sido incinerado inmediatamente, según sus instrucciones, para evitar que sus enemigos lo exhibieran como trofeo. Sin embargo, las lagunas en esta narrativa y la ausencia de evidencia concreta han abierto uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Murió realmente el líder del Tercer Reich ese día o fue parte de una elaborada manipulación? Abundan las teorías alternativas y están plagadas de especulaciones. Algunos creen que Hitler huyó utilizando rutas secretas y con el apoyo de aliados leales. Hay quienes sostienen que vivió sus últimos años escondido, quizás en un retiro remoto o incluso en otro continente. Estas ideas, aunque fascinantes, desafían la narrativa oficial y plantean preguntas sobre lo que realmente sucedió en ese oscuro búnker. La investigación realizada por los soviéticos tras la caída de Berlín añade aún más misterio a la historia. Informes contradictorios, supuestos fragmentos de cráneo y documentos confidenciales han dejado un reguero de dudas. Stalin, en particular, pareció alentar la idea de que Hitler había escapado, tal vez para mantener alerta a sus adversarios occidentales. Este juego de desinformación alimentó décadas de teorías, convirtiendo la muerte de Hitler en uno de los mayores enigmas históricos. Y así, la sombra de esta duda se extiende hasta el día de hoy. Si Hitler realmente murió como se afirma, ¿por qué quedan tantas preguntas sin respuesta? Y si no, ¿quién ayudó y por qué?
Estas incertidumbres nos llevan a explorar otra posibilidad intrigante, la idea de que huyó a Sudamérica, iniciando una nueva fase de misterio sobre su vida de posguerra y las redes que podrían haber facilitado tal fuga. La posibilidad de que Hitler huyera a Sudamérica se ha convertido en uno de los misterios más fascinantes de la posguerra. Según algunas teorías, habría utilizado la Operación Odessa, una red clandestina creada para ayudar a altos funcionarios nazis a escapar de Europa. Argentina, Paraguay y Brasil son citados a menudo como destinos donde el dictador podría haberse escondido, aprovechando su anonimato y la protección de sus simpatizantes locales. Pero, ¿tiene alguna base esta controvertida hipótesis? A lo largo de los años han surgido informes de supuestos avistamientos de Hitler, que lo describen como un hombre de cabello gris que vive con identidades falsas. En particular, el caso de Bariloche, Argentina, destaca por sus detalles, un pueblo aislado donde muchos nazis conocidos se refugiaron después de la guerra. Fotografías y testimonios cuestionables reforzaron el enigma de la historia, aunque no se encontró evidencia concreta que confirmara la presencia de Hitler en la región. Sin embargo, no es difícil imaginar el apoyo local. América del Sur, especialmente la Argentina bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, fue el hogar de decenas de criminales de guerra nazis, entre ellos Josef Mengele y Adolf Eichmann. ¿Por qué no Hitler? Las redes de fuga, financiación y protección bien estructuradas crearon condiciones ideales para que muchos escaparan de la justicia. Aún así, la ausencia de pruebas definitivas mantiene esta historia en el umbral entre el mito y la realidad. Y así, el misterio permanece. Si Hitler realmente encontró refugio en tierras sudamericanas, ¿quién lo ayudó a esconderse? ¿Y por qué nadie ha revelado la verdad? A medida que resuenan estas preguntas, se desarrolla otro misterio en los archivos secretos de la KGB que pueden contener información crucial sobre lo que los soviéticos realmente descubrieron en el búnker y lo que decidieron ocultar al resto del mundo. Cuando las tropas soviéticas entraron en Berlín, el Führerbunker se convirtió en el epicentro de una investigación que prometía respuestas pero planteaba aún más preguntas. Los soviéticos fueron los primeros en llegar al lugar y, al hacerlo, tomaron el control de las pruebas o de la falta de ellas. ¿Qué encontraron exactamente en ese búnker? ¿Huesos calcinados? ¿Fragmentos de dientes? ¿O algo más? Estos archivos, mantenidos bajo llave por la KGB, se convirtieron en uno de los mayores enigmas de la historia. Entre los descubrimientos reportados se encontraba un supuesto fragmento de cráneo que, durante décadas, se exhibió como prueba de la muerte de Hitler. Sin embargo, los análisis modernos revelaron que el fragmento pertenecía a una mujer, lo que arroja nuevas sombras sobre la credibilidad de los soviéticos. ¿Por qué Stalin insistió en mantener en secreto lo que realmente pasó? Algunos creen que esto fue parte de un juego político, un esfuerzo por manipular la narrativa de la victoria soviética y mantener a Occidente en constante duda. Además de los restos físicos, documentos confidenciales de la KGB revelan relatos contradictorios y especulaciones intrigantes. Testigos soviéticos afirmaron haber visto cómo cremaban los cuerpos de Hitler y Eva Braun, pero otros informes sugieren que la identificación fue apresurada y no concluyente. Estas inconsistencias alimentan las teorías de conspiración y plantean una pregunta crucial. ¿Sabían los soviéticos más de lo que admitían? ¿O ellos mismos estaban confundidos acerca de lo que encontraron? Lo que está claro es que los archivos de la KGB, incluso décadas después, siguen despertando curiosidad. No solo oscurecen lo que sucedió en el búnker, sino que también conectan a otros actores inesperados con esta narrativa. Entre ellos, una institución que, para muchos, parecía alejada de los acontecimientos de la guerra, el Vaticano. Pero, ¿cuál habría sido el papel de la Iglesia en este oscuro capítulo? Este es el próximo misterio por resolver. La participación detrás de escena del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial es un capítulo tan misterioso como controvertido. Cuando el conflicto llegó a su fin, surgieron rumores de que la Iglesia había desempeñado un papel crucial en la fuga de los líderes nazis. Para algunos, este fue un acto de compasión, que otorgaba refugio a todos los que buscaban la redención. Para otros, fue una maniobra estratégica, llena de omisiones, que contribuyó a crear uno de los mayores enigmas de la historia.
¿Qué sabía el Vaticano? Y, más importante aún, ¿qué decidió ocultar? Entre las teorías destaca la existencia de una red llamada Ratlines, que supuestamente facilitó la fuga de oficiales nazis a Sudamérica. Los documentos indican que sacerdotes y obispos habían proporcionado documentos falsos, rutas de escape e incluso refugio temporal. Estas acciones, a menudo justificadas como actos humanitarios, plantean cuestiones difíciles. ¿Qué tan consciente estaba el Vaticano de las atrocidades cometidas por estos hombres? ¿Y cómo explicar la presencia de criminales de guerra en países como Argentina y Brasil, muchos de ellos con pasaportes emitidos por instituciones vinculadas a la Iglesia? Más allá de los Ratlines, el Vaticano enfrentó complejos dilemas morales. Mientras millones sufrían las consecuencias de la guerra, la Iglesia buscaba mantener su influencia global. Negociaciones silenciosas, alianzas inesperadas y una postura a menudo neutral durante el conflicto han creado un escenario ambiguo. Esta neutralidad, sin embargo, fue interpretada por algunos como connivencia, una elección que dejó profundas huellas en la historia y alimentó el misterio sobre el papel real de la Iglesia en aquellos días finales. Las decisiones del Vaticano, ya sean por omisión o por acción deliberada, sigue resonando como un enigma moral e histórico. ¿Por qué tantos documentos permanecen confidenciales? ¿Y qué podrían revelar sobre los secretos de la posguerra? Si bien estas preguntas persisten, un hecho es innegable. El impacto de Hitler no terminó con su muerte. Sus ideas continuaron rondando por el mundo, echando raíces en nuevos grupos y movimientos. Y así pasamos al siguiente misterio: la influencia de Hitler en la posguerra. Incluso después de la caída del Tercer Reich, las ideas de Hitler continuaron rondando al mundo, como una sombra persistente sobre la historia. Grupos extremistas, inspirados por su ideología, comenzaron a organizarse en las décadas siguientes, alimentándose de resentimiento y de narrativas distorsionadas. Estos movimientos, extendidos por diferentes países, perpetuaron el odio y la división, demostrando que la influencia de Hitler trascendió su época. Este oscuro legado es más que una curiosidad de la historia. Es una advertencia sobre cómo las ideologías pueden sobrevivir, incluso después de la caída de sus líderes. En Europa surgieron organizaciones neonazis que utilizaban símbolos, discursos y tácticas que hacían referencia directa al régimen nazi. Estos grupos, aunque pequeños en número, tuvieron un impacto desproporcionado, incitando a la violencia y difundiendo propaganda. Además, sus acciones atrajeron a simpatizantes en otros continentes, incluidas las Américas, donde el extremismo encontró nuevas caras y narrativas. La globalización de estas ideas refuerza el enigma de la historia. ¿Cómo algo tan ampliamente condenado encontró nuevos seguidores? El impacto cultural de Hitler también es innegable. Libros, películas y documentales revisan constantemente su figura, tratando de comprender qué lo hizo tan influyente. Sin embargo, esta exposición a menudo corre el riesgo de romantizar o simplificar su historia, contribuyendo a la perpetuación de los mitos. La fascinación por el hombre y sus actos es un reflejo del deseo humano de comprender lo inexplicable, pero también un recordatorio de cómo se puede manipular el pasado para servir a las agendas actuales. La historia, en lugar de ser una lección, a veces se convierte en escenario de nuevas distorsiones. Si bien las ideologías de Hitler han encontrado nuevas formas de persistir, la búsqueda de respuestas continúa. ¿Cómo evitar que el odio se convierta en herencia? ¿Qué lecciones se pueden aprender de este oscuro legado? Para comprender la profundidad de esta influencia, es necesario descubrir las investigaciones modernas, que utilizan la tecnología y la ciencia para explorar los secretos restantes del Tercer Reich y los misterios que aún esperan respuesta. La búsqueda de respuestas sobre los últimos días de Hitler y los secretos que pudo haber dejado atrás nunca ha cesado. Las investigaciones modernas, impulsadas por los avances tecnológicos y las nuevas metodologías, continúan arrojando luz sobre cuestiones que aún quedan en el aire. Desde el análisis de restos humanos hasta investigaciones digitales que desentierran documentos perdidos, el misterio de la historia de Hitler gana nuevas capas con cada descubrimiento. Pero, ¿qué revelan realmente estas investigaciones y qué queda aún oculto?
Investigadores de todo el mundo participan en un juego de detectives históricos, tratando de juntar las piezas del rompecabezas que quedaron atrás. Tecnologías como el análisis forense de ADN, por ejemplo, han permitido reexaminar fragmentos de huesos y otros restos encontrados en Rusia y Alemania, lo que plantea nuevas dudas sobre la autenticidad de las pruebas. Estos estudios cuestionan lo que creíamos saber sobre los últimos días de Hitler, cuestionan la veracidad de los relatos soviéticos y alimentan teorías de que los verdaderos secretos están escondidos en algún lugar fuera del alcance del público. Además de las investigaciones físicas, la digitalización de los archivos históricos también desempeña un papel crucial. Muchos documentos que antes eran inaccesibles o estaban en idiomas difíciles de descifrar ahora, se ponen a disposición de investigadores y curiosos. Estos archivos secretos han revelado detalles nunca antes conocidos, alimentando una curiosidad insaciable sobre los últimos días del régimen nazi. Sin embargo, muchos expedientes aún permanecen sellados, lo que no hace más que intensificar el enigma de la historia de Hitler y su influencia en los acontecimientos posteriores. La búsqueda de secretos, por tanto, es mucho más que una simple búsqueda de información. Es una carrera contra el tiempo para comprender no solo lo que ocurrió al final del Tercer Reich, sino también cómo las sombras de Hitler todavía afectan al mundo moderno. A medida que se realizan nuevos descubrimientos, surgen más preguntas, creando un ciclo interminable de investigación. Y así llegamos a un nuevo misterio: el oscuro legado de Hitler, que continúa atormentando a generaciones y alimentando debates que son más relevantes que nunca. El legado de Hitler no terminó con su muerte, sino que se extendió como una profunda mancha en la historia de la humanidad. Las atrocidades cometidas bajo su liderazgo continúan resonando y moldeando a las generaciones posteriores. El impacto psicológico que dejó su figura, su ideología y sus acciones aún se siente en muchas partes del mundo. Lo que empezó, con su retórica venenosa y su deseo de control absoluto, no desapareció con la caída del Tercer Reich, sino que se reconfiguró, de maneras más sutiles, en las sombras de la sociedad. El nazismo, aunque derrotado militarmente, encontró nuevas formas de infiltrarse en las esferas de la política y la cultura. Surgieron movimientos neonazis que se alimentaron de la mitología de Hitler y adaptaron sus ideas a los tiempos modernos. Esta perpetuación de ideologías de odio y supremacía racial sigue siendo una herida abierta en la sociedad global, desafiando los esfuerzos pasados para superarla. La curiosidad de la historia sobre el impacto del nazismo hoy nos lleva a preguntarnos cómo un legado tan malvado todavía resuena en las mentes jóvenes, listas para ser moldeadas por la propaganda. Paralelamente, la memoria colectiva de los horrores del régimen nazi se ha mantenido viva a través de monumentos, museos y testimonios de supervivientes. El Holocausto, en su magnitud, sigue siendo un recordatorio conmovedor de los límites que los seres humanos pueden alcanzar cuando están impulsados por la ideología del odio. Pero al mismo tiempo, la resistencia y el coraje de quienes se opusieron al régimen también son parte de este legado, una historia de supervivencia y lucha que, irónicamente, también resuena en los tiempos actuales. Mientras reflexionamos sobre el legado de Hitler, una pregunta nos desafía: ¿cómo podemos asegurar que los errores del pasado no se repitan? Las lecciones de la historia no se refieren solo a la destrucción que causó, sino también a la vigilancia constante que debemos tener contra cualquier forma de tiranía. El misterio de la historia de Hitler y su impacto en el mundo moderno continúa recordándonos la responsabilidad de no olvidar, para que nunca más podamos permitir que el mal se haga pasar por poder. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.